Como estaba previsto el día de hoy, el Gabinete de Seguridad informó sobre el caso Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, y como escuchó usted en nuestro resumen pasado, el secretario de la Defensa, el general Trevilla, habló sobre el caso y dijo que no se había informado sobre la presunta relación de Bermúdez Requena con el narcotráfico al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández porque no estaba confirmada. Así lo dijo, vamos a escucharlo. Se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Si consideran que es necesario, ¿en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas? Pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Es información bruta, hay muchas fuentes que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir. En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado. Sobre este tema, anoche, ayer en su cuenta de X, el periodista José Luis Montenegro, escritor especializado en seguridad y narcotráfico, autor de los libros Narco Juniors y Los Chapitos, pues y puso un hilo muy interesante sobre el contenido de los documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamayas que tienen que ver con este caso. Y creí que sería interesante platicar con él al respecto, sobre todo a la luz de lo que declaró esta mañana el secretario de la Defensa. ¿Cómo estás, José Luis? Pascal, un gusto saludarte. Siempre es un agrado estar aquí en tu espacio. Saludo a la audiencia. Muy amable. Oye, pues ya ves que esta mañana pues dijeron que toda esta información filtrada por Guacamayas pues no era información dura, eran investigaciones en proceso. ¿Tú crees que a partir de lo que tú revisaste puede sostenerse que el gobernador Adán Augusto López no estaba informado de las actividades de su secretario de Seguridad? No, absolutamente. Él tiene pleno conocimiento y debió de haber tenido noción de todo lo que ocurría. Recordemos que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, CERFI, de la región sureste, hizo realmente un reporte, Pascal, detallado de las actividades de Bermúdez Requena, el comandante H o el abuelo, y ya habían establecido todas las rutas de esta organización criminal de la Barredora, inclusive todos los delitos por los que podrían estar implicados no solamente Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, sino también varios de sus allegados, entre ellos uno identificado como el licenciado Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el Tomasín, quien era el encargado justamente de tener contacto con estos grupos que operaban en la entidad, no solamente para el huachicol, es decir, el robo de combustible y tráfico ilegal del mismo, sino secuestros, extorsiones e inclusive homicidios. Entonces, estos reportes datan de por lo menos 2021, lo que indicaría pues que evidentemente ya había habido trabajo de inteligencia previo, por lo menos un año o 2 años que habrían estado recopilando información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando refiere esto, nada más para acotar el punto, el secretario de la Defensa, que no son reportes oficiales, pues tienen los logos de la Sedena, ¿no? Es decir, son informes que fueron filtrados, son informes oficiales que están enviados a través de los correos institucionales filtrados por este grupo de hackers, y me parece que es acatar o para encubrir al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Tú te refieres en tu hilo en X a un documento que le habrían hecho llegar al presidente, entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se fue por fin de año del 2021 a Tabasco. Se fue, digamos, para pasar la Navidad allá, y entonces en anticipación a ese viaje le entregaron, como usualmente ocurre al presidente, pues un reporte de seguridad de lo que está sucediendo en el lugar al que va a viajar. Y en ese reporte viene muy detallado todo lo que nos estás comentando. Sí, Pascal, fíjate que el 23 de diciembre, como lo refieres tú, del año 2021, el presidente entonces López Obrador hizo un viaje a Tabasco con motivo de una cena navideña a su rancho, conocido como La Chingada. Y en ese momento le dieron este panorama político y social respecto a su visita, y curiosamente en ese reporte omitieron, eso está interesante, omitieron las autoridades
no solamente de la 30ª zona militar, ni siquiera la sección S2 del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Servicio 8 de Servicios Especiales, la Comandancia de la 7ª Región Militar de los Tuxtlas. O sea, todas estas organizaciones, todos estos organismos, digamos, tenían conocimiento de quién era Hernán Bermúdez Requena, y en el informe que le pasan al presidente le ponen todos los, digamos, actores criminales que hay en la entidad, pero no le ponen a este hombre. Inclusive le dicen que él va a ser el encargado de mantener la paz y el orden en la entidad en Tabasco. Pero ¿qué crees? Lo que refieres tú, algunos días antes, 3 días antes para ser específico, de que arribara el presidente, hizo un reporte detallado que envió justamente al CERFI, el sureste, al CENFI, que es el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, y ahí detallaban en una estructura delictiva, Pascal, impresionante, en la que detallaban cómo Hernán Bermúdez Requena había autorizado a varios personajes del mundo del AMPA, entre ellos Benjamín Mollinedo Montiel, el Pantera, para que tomara ya control de algunas zonas de Tabasco para el huachicol, delincuencia organizada, incluido el secuestro, extorsión, homicidio, y nadie sabía nada. O sea, ¿por qué le omitieron al presidente de la República este informe tan detallado que ya habían hecho por lo menos 3 días antes de su arribo a Tabasco? Y comentar que en este reporte hablan inclusive de la contratación con el aval de Bermúdez Requena, con el apoyo del Pantera, de este Benjamín Mollinedo Montiel, y su hermano Felipe el Águila, la contratación de exmilitares en Chiapas que trabajaban por lo menos 30 días con sueldos míseros de 3,000 pesos y tenían una semana de descanso para entregar ganancias económicas de manera semanal por la venta de drogas, el huachicol y cuota y venta de chatarra en sus áreas. Es decir, hay una estructura muy compleja, Pascal, desde hace años que operó y creo que sigue operando en Tabasco, y el presidente de la República, uno, no fue informado, y dos, el entonces pues gobernador del estado de Tabasco tampoco se enteró de lo que pasaba en su entidad. Me parece impresionante. La Línea, otro de los grupos delictivos que opera en Tabasco, vendía kilos y kilos de droga en Macuspana y el presidente no sabía. Oye, ¿qué tanto aparece el nombre de Adán Augusto López en estos documentos filtrados por Guacamayas? No aparece el nombre de Adán Augusto, aparece los reportes que coinciden con la fecha de su administración, y los cuales, sellados por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron enviados al Centro Nacional de Inteligencia. Allí me parece interesante hacer justo la acotación que no puede ser posible que durante esa administración, inclusive la de su sucesor, Adán Augusto, no haya habido un intento ni siquiera por removerlo del cargo e investigarlo. Había reportes, Pascal, incluso de febrero del 2021, donde las autoridades tuvieron acceso a algunas declaraciones de un hombre conocido como Carlos René Cruz, vinculado al cártel Jalisco, y este hombre ya hablaba que sus contactos en la Ciudad de México le habían informado que iban a asistir entre 30 y 40 personas, todos ellos de la 4T, a Tabasco para investigar no solo a la Fiscalía del Estado de Tabasco, sino a Hernán Bermúdez Requena, porque les había pagado dinero o había recibido dinero de algunos presuntos actos de corrupción de la Barredora y del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, a ver, eso habla, insisto, de esta omisión gubernamental o de una complicidad compartida bastante turbia, ¿no? Sobre todo, José Luis, a la luz de que pues todo se confirmó, porque finalmente se expidió la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, y por cierto, a mí me llama mucho la atención que 5 meses después de que se giró esta orden de aprehensión, pues no hay detención. No hay detención y se pone peor en los reportes que filtra el grupo de hackers Guacamaya, porque recordarás tú, Pascal, y tu amable audiencia, que durante el primer año del informe de gobierno de López Obrador, en su primer año de administración, durante el primer informe de gobierno, el expresidente dijo que ya había acabado con el huachicol, sí, claro, ¿no? Y entonces en diferentes informes que datan justamente de los siguientes años, vamos a ver cómo existe una red delictiva dedicada al robo y trasiego y comercialización de hidrocarburos en zonas como Paraíso y Comalcalco, que estaban lideradas por otros hombres, entre ellos de primer nivel,
Euler Rubalcaba, que es un líder del cártel Jalisco que ya está preso, conocido como el comandante Rayo, que a su vez ese comandante Rayo pues tenía que ver precisamente con las actividades de Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Es decir, esta vinculación de las estructuras delictivas de Huachicol, pues llegaban hasta Bermúdez Requena, que había sido a su vez puesto como secretario de Seguridad Pública de Tabasco por Adán Augusto López. Insisto, a ese nivel es imposible, se vislumbra imposible que no se sepan las complicidades que hay a ese nivel. Pues ahí están los datos. José Luis, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias, Pascal. Te mando un gran abrazo. Otro para ti, José Luis. José Luis Montenegro.